Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que nos vean. Bueno, pues otra vez en esta emisión de Voces de Mapas. Tenemos el gran gusto de recibir a un gran invitado que nos presentará ahorita Gerardo. Pero bueno, pues como ustedes saben, Voces de Mapas se dedica a charlar con personas especializadas en temas de migración, medio ambiente y paz, y también con personas en otras vulnerabilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí estamos. Adelante, Gerardo. Bien, pues hoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde nos estés escuchando. Y efectivamente, hoy con el gusto de tener aquí con nosotros a Rafael Jacobo, quien ha sido director de la Fundación Colping desde 2003 en México, pero además creo que abarca otros países. ¿No es así, Rafael? Sí, Colpin está en 56 países, ¿no? Ajá. Europa, Asia, África, América Latina. Claro, pero la Comanda de México también abarca otros países de Centroamérica. Así es, con Costa Rica, Honduras, El Salvador y República Dominicana y Nicaragua. Ok. Y bien, pues nos platicaba Rafa que le ocupa este puesto desde el 2003. Y esto que lo podemos decir así muy brevemente, implica muchísimo trabajo, muchísimos emprendimientos que se han levantado, muchísimas áreas comerciales que se han hecho de América hacia Europa, muchísimas oportunidades que se han levantado. Y por eso es que hoy quisimos invitar a Rafael para que nos platique sobre este trabajo y que nos pueda ilustrar para todas aquellas personas que desean hacer de alguna manera algún emprendimiento y que puede ser muy puntualmente en estos que hemos mencionado, que le apoyan al medio ambiente, que apoyan a la conservación de la tierra, obviamente por la necesidad imperante que nuestro planeta ya nos está reclamando y que nos pide empezar a hacer muchos emprendimientos por este lado y por otro lado también con una visión de cambiar un poquito la línea hacia donde hemos visto que se ha manejado el mundo últimamente, donde hay mucha violencia, donde se han generado muchas situaciones críticas, cuando también podemos girar la balanza para el otro lado, hacia buscar herramientas que generen paz, que generen alternativas y que nos den una mejor forma de vivir. Así es que los dejo en la voz de Rafa para que nos hable de esta maravillosa fundación, incluso de su fundador y la misión que él se encomendó y por qué esto puede ser tan loable para el resto de las personas. Muy bien, pues gracias por la invitación. Y como dicen ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí donde nos estén mirando. Y bueno, un gusto platicar de Colpin, ¿no? Primero señalar, Colpin no son unas siglas, sino el apellido de un sacerdote alemán, que más o menos por el 1800 inició esta iniciativa, ¿no? Que en el mundo se conoce como Obra Colpin. Y bueno, nuestra organización ya tiene bastantes años de haberse iniciado, ¿no? Fundamentalmente intentando generar alternativas, ¿no? De formación profesional a jóvenes, en este caso en una Alemania que iniciaba su industrialización y que también vivía todo un proceso migratorio del campo a la ciudad, ¿no? O sea, artesanos, ¿no? Que llegaban a la ciudad, pero que se les dificultaba tanto su integración como tener una formación que les permitiera incorporarse al mundo laboral. Y así es como van haciendo Colpin, ¿no? Se va desarrollando y ya más o menos por la época de los 60 es que Colpin aparece en América Latina, primero por Brasil, ¿no? Y después se va expandiendo a lo largo del continente.
Y también como un elemento fundamental la formación profesional, ¿no? Que propiamente cuando hablamos de formación profesional, estamos hablando de oficios, ¿no? Ujú, Promover oficios entre los jóvenes o entre esta población vulnerable por situaciones de falta de empleo o también estos otros procesos migratorios que se dan en cada uno de nuestros países y que también se dan a lo largo del continente, ¿no? En este flujo hacia los Estados Unidos. Entonces, en una tarea como de contener y generar arraigo, se van desarrollando diversas iniciativas, ¿no? Entonces, en México propiamente está Colpin desde el año 85. Ujú. Iniciamos en el estado de Veracruz, este, y después se fue expandiendo hacia Chihuahua, este, Chiapas, posteriormente ya Ciudad de México, Querétaro, Tlaxcala, Puebla. Ujú. Y ahí ha ido iniciando como su proceso de expansión y con su propuesta, ¿no? Una propuesta que cada vez se va desarrollando más, ¿no? Pero que en México tiene como tres patitas, ¿no? Uno que nosotros le llamamos asociatividad y que tiene que ver con que la gente se organice en grupos, ¿no? Grupos que les llamamos pues familias Colping, que no necesariamente son familias sanguíneas, sino esta idea de formar grupos alrededor del concepto de solidaridad, ¿no? O mm, sea, donde se vive la solidaridad entre las distintas personas, ¿no? Y de alguna manera se va aprendiendo y se va desarrollando una serie de iniciativas que los hace sujetos, ¿no? Hay un principio, creo que es clave, ¿no? En el mundo Colpin, que es el concepto de ayuda para la autoayuda. mm, Entonces, una ayuda que de alguna manera después se vuelve una forma en que la persona descubre sus capacidades, ¿no? Y aprende que él mismo tiene las fuerzas, los elementos para salir adelante, pero inicialmente la gente ha venido viviendo, sobre todo en nuestro continente, una serie como de construcción de dependencia, ¿no? De subordinación a los gobiernos, ¿no? O sea, más que actores y ciudadanos nos entendemos más como súbditos, ¿no? mm, Que recibimos y estamos esperando la ayuda de fuera, ¿no? Y sí, inicialmente debe haber una ayuda, pero debe ser una ayuda que empodere, ¿no? Eh, y bueno, entonces hay todo un trabajo para que las personas que se integran a Colpi, ¿no? Aprendan a analizar la realidad en la que viven, ¿no? Y también, sobre todo, a encontrar alternativas a los problemas que viven, ¿no? claro, Y que se organicen también para resolver esos problemas, ¿no? O sea, y el problema puede ser el trabajo, el problema puede ser el agua, el problema puede ser la contaminación, ¿no? O sea, hay infinidad de situaciones donde ya no se está dependiendo de que alguien de fuera venga a resolver, sino que ellos se organizan, ¿no? En estas familias y a partir de que van descubriendo que organizados tienen fuerza. Entonces, ese es un trabajo que para nosotros es importante, ¿no? Le llamamos de asociatividad, pero algunos dirán construyen liderazgos, otros pues generamos y refortalecemos el tejido comunitario, ¿no? En lógica de que se organice y rompa esas dependencias, ¿no? Entonces, ese es todo un trabajo nosotros llamamos de asociatividad, que acompañamos, ¿no? En el sentido de que también la gente aprenda a ser líder, pero también un líder democrático, ¿no? Un líder que fomenta la organización más que su persona, ujú, y que, bueno, va descubriendo una serie de problemáticas, ¿no? Y el otro que ya había hablado era el de
el de la formación profesional, y ahí tenemos como dos vertientes, unos que son los oficios, ¿no? Ujú, Y donde también hemos ido entendiendo una estructura con relación a esto, porque en sí siempre han existido las escuelas de oficios, ¿no? También nosotros tuvimos sacerdotes en nuestra historia, ¿no? En Michoacán, en San Cristóbal de las Casas, ¿no? Que promovieron los oficios, ¿no? Sobre todo la alfarería, ¿no? Y también algunos gobiernos, ¿no? Postrevolucionarios también fomentaron las escuelas de artes y de oficios. Y ahora yo diría, pues son los CONALED, pero nosotros hemos visto que a veces se centra mucho en las habilidades técnicas, ¿no? O sea, que la gente pues aprende electricidad, aprenda carpintería, etcétera, etcétera. Pero nosotros creemos que hay otro componente antes, ¿no? Que tiene que ver con la persona, con el desarrollo humano. O sea, no basta tener las habilidades técnicas, sino es necesario también desarrollar una serie de elementos que le dan seguridad a la persona, ¿no? Que le hacen recuperar la confianza, porque no hay que olvidar que mucha gente que se va hacia el lado de los oficios es porque no pudo o tuvo muchas dificultades como para llevar esa línea que nos prometen, ¿no? Que si estudias la secundaria, el bachillerato, la universidad, haces tu tesis, ¿no? Ya vas a ser un gran profesionista, ¿no? Y bueno, hay mucha gente que por razones económicas, por razones de que no existen esas universidades en sus poblaciones rurales, no tiene ese acceso. Entonces son personas que de alguna manera han sido muy maltratadas por la vida, ¿no? Y les han construido muchas inseguridades. Entonces se hace todo un trabajo, ¿no? Para que desarrollen su plan de vida, ¿no? Para que también valoren que pueden salir adelante, ¿no? Con un oficio. Entonces ese es otro componente. Y un tercero que también creemos que hace falta, ¿no? Y es como todo el trabajo para verdaderamente insertarte al mercado laboral. O sea, no basta tu título, ¿no? O sea, tienes que saber tocar puertas para pedir un empleo, entonces el currículum, en dónde existen las bolsas de trabajo, qué tienes que presentar, cómo te tienes que presentar, ¿no? Ese es un campo, ¿no? Importante, pero también conocedores de que el campo laboral mexicano, ¿no? Nuestra economía no genera los suficientes empleos, ¿no? Y los pocos que a veces hay no son bien pagados, están precarizados, ¿no? O sea, no hay a veces contratos laborales, etcétera, etcétera. Tenemos otra línea de trabajo que es el del emprendimiento. O ujú, sea, que la gente genere emprendimientos, ¿no? Y ahí se les prepara, ¿no? En la lógica de entender cómo hacer un emprendimiento, ¿no? este, qué es necesario en el mercado, cuáles son tus potenciales clientes para el tipo de producto que tú quieres elaborar o producir, cuáles serían los costos, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo para que la persona, a veces con el apoyo de la familia, ¿no? O sea, que les dice, bueno, mira, el papá dice, yo te apoyo con esto, puedan empezar a hacer un emprendimiento y a generar sus ingresos. O si quieren acceder a algún otro actor que dé créditos, pues ya tienen una formulación muy hecha, ¿no? No un deseo, sino algo muy estructurado con el cual se trabaja. Y todo eso tiene como, nuestro caso, un paraguas, que es un concepto de economía solidaria, ¿no? O sea, una manera distinta de visualizar la economía donde se enfatiza el tema de la colaboración, ¿no? ujú, Donde no solo es producir y destruir, sino producir, pero cuidando la naturaleza, ¿no? Y respetando aspectos culturales de las poblaciones, ¿no? Entonces, cuidando también, produciendo, en el caso de cuando se tratan
iniciativas de campesinas, pues una producción agroecológica, ¿no? Claro. Buscando dañar lo menos, ¿no? Ujú, A la naturaleza. Entonces, todo eso también va detrás, ¿no? De la gente que está trabajando en este concepto. Y después tenemos una tercera patita que nosotros le llamamos de incidencia, ¿no? Y ahí tenemos dos campos. Uno de ellos tiene que ver con el tema global del calentamiento global, ¿no? ujú. Y donde hacemos toda una serie de iniciativas para mitigar eso, ¿no? Que la gente sea consciente que todos de alguna manera podemos contribuir a evitar que eso siga creciendo, ¿no? Entonces, todo el tema de reciclaje o de ecotecnias, ¿no? Captación de agua, huertos urbanos y otras más, se fomenta mucho en términos de cuidar la naturaleza. Ujú. Y por el otro lado, todo es una serie de iniciativas, ¿no? De donde todos nuestros espacios les llamamos espacios libres de violencia, ¿no? Así como existen los espacios libres de humo, en nuestro caso, libres de violencias, en el sentido de que mucho de nuestro trabajo también quiere construir a la paz de este país, ¿no? O sea, porque las violencias nos atraviesan de distintas maneras, ¿no? Entonces, esos serían como los tres grandes temas, ¿no? Y ya después existen cosas transversales como la inclusión juvenil. Nos interesa mucho apostar por los jóvenes, ¿no? La equidad de género, en este sentido de dar la posibilidad de que las mujeres estén incorporadas, ¿no? En nuestros procesos, ¿no? Y el otro, pues, es trabajar con todas las vulnerabilidades, las personas con vulnerabilidad. Y ahí, por ejemplo, nuestro trabajo siempre ha estado abierto y está abierto a población migrante, ¿no? O sea, no se hace una distinción ni una exclusión de la población migrante, independientemente que algunas cosas como las acreditaciones, certificaciones que a veces se otorgan, a veces pega, ¿no? Con las autoridades mexicanas. Afortunadamente, a veces sí logramos, ¿no? Que a pesar de que no cuenten con documentación nacional, puedan contar con estas, certificaciones, ¿no? Todos los cursos que damos se certifican, algunos por la Secretaría del Trabajo, otros por la Secretaría de Educación Pública, pero cuando se trata de población migrante, pues bueno, cuando te piden la CUR, cuando te piden otra serie de cosas, pues Ujú, esta población no la tiene, ¿no? claro. Pero a veces hemos logrado unas Sí, alianzas, ¿no? Sí. efectivamente, en eso son muy vulnerables los migrantes. Hay muchos problemas, muchas limitaciones para que les sean empleados, pero ya tienen la capacitación, ya les otorgaste esa, Ujú. esa herramienta. Y en la experiencia que ustedes llevan, cuando estas personas ya tienen esa capacidad de hacer cosas, ¿qué es lo que has observado? ¿Cómo ellos han podido hacer un poquito más, más fácil su integración? Claro, miren, de principio son gente, tú lo dices, muy vulnerable, tenían una expectativa, ¿no? De cruzar el país y realmente irse a Estados Unidos, pero cuando van viendo las dificultades que existen, ¿no? Físicas, de violencias, etcétera, etcétera, sí ven todavía lejano regresar a su país, y cuando ven estas oportunidades las agradecen mucho y las aprovechan, ¿no? O sea, sí son gente que se dedica mucho aprenderlo. Hemos tenido casos, sobre todo en una relación con Cafemín, donde las personas, ¿no? Se volvieron capacitadores de otros, ¿no? O sea, ellos mismos se hicieron capacitadores de otros. Y la otra es que sí se sienten con más seguridad en términos de que, siendo un oficio, ¿no? Aplicándolo, primero, sí existe una demanda, ¿no? Sobre todo
porque estamos en el sector de alimentos. Entonces, sí existe la demanda, pero también existe esta posibilidad de autoemplearte, ¿no? Generar tu emprendimiento y empezar a generar empleos. Entonces, sí le trae a la gente tranquilidad, ¿no? Esa tranquilidad de ganarse su sustento y esa tranquilidad de saber que pueden, en el mediano o en el largo plazo quedarse en el país, ¿no? Que fíjate que, por un lado, esa oportunidad que se le da al migrante de ello, pero también me interesaba que nos platicaras de esto, porque estás demostrando que no el migrante es sinónimo de personas que vienen a invadir, de personas que vienen a contaminar, de personas que vienen a estorbar o a delinquir, peor aún, o que son un problema porque obviamente ocupan un espacio y necesitan recibir servicios y demás, sino que sí son personas capaces de transformar. Y me gustaría que ahondaras un poquito en esa labor donde estos migrantes se convirtieron en capacitadores de otras personas que necesitaban aprender de un oficio, como fue esa experiencia que Ujú. desarrollaron en Cafemín. Sí, bueno, primero yo creo que es muy importante entender el tema migratorio, ¿no? Como se dice, la gente no busca a veces la migración, sino a veces es expulsada, ¿no? De sus países por el tema de la violencia, por el tema del cambio climático que hace que la vocación de la tierra para producir ya no produzca, los terremotos. Los huracanes, ¿no? Expulsa, ¿no? La mayoría de las veces expulsa a la gente, ¿no? De sus poblaciones de origen. Y nosotros entendemos, nosotros decimos que en nuestro ADN Colpin está el tema migratorio, ¿no? Y también nos quedamos más con esta experiencia también de país que ha sido receptor de distintas migraciones también por causas políticas, ¿no? Guerra Civil Española, las guerras civiles en Centroamérica, pero que siempre han sido un enriquecimiento, ¿no? O sea, creo que la migración trae un enriquecimiento cultural y yo sí creo que en su gran mayoría la población mexicana es permeable a la migración. Pero es real que ya cuando se vive cerca, ¿no? La gente lo ve bien, pero a veces cuando le van a poner el centro de migrantes a un lado o Ay, ya interactúa, ya no le gusta tanto, ¿no? El asunto. Pero acá, de verdad, también esta situación cultural que tiene Colpin sí nos permite como recibirlo, pero no, yo sí creo que también tiene que ver cómo los ves, ¿no? Este, en el sentido de eso, que son seres humanos que están sufriendo, pero que también tienen mucho que dar, ¿no? Y en verdad son muy agradecidos, ¿no? De quien les tiende la mano. Eso yo creo que es bien, bien importante. Y en este caso, vale decir, ¿no? Es gente que llega también con mucha depresión, ¿no? O sea, también con muchas cargas emocionales por haber dejado a la familia a veces se rompe, algunos sí logran pasar, otros a los Estados Unidos, otros se quedaron acá y otros se quedaron en su lugar de origen. Entonces, sí lo viven con mucha desesperación, ¿no? Y con esta expectativa que traen de poder generar recursos, ¿no? Para ayudar a sus familias, ¿no? Entonces, pero también es gente que tampoco viene con grandes formaciones académicas o de oficios. La mayoría de la gente es gente que trabaja en el campo, ¿no? Entonces, este tipo de formación los habilita, ¿no? O sea, les da herramientas para buscar el empleo, porque no es solo deben un empleo, sino yo sé hacer esto, ¿no? O sea, yo sé preparar pan, yo sé hacer tal o cual cosa, ¿no? Y en estos casos lo llegan a dominar tanto, ¿no? Que también lo ofrecen a sus otros hermanos migrantes, ¿no?
Entonces creo que ahí es una situación muy interesante en términos de que en realidad son una fuerza, ¿no? Que puede ayudar también al desarrollo de un país. Claro, Y nosotros tenemos este ejemplo también alemán, ¿no? Estamos también impulsando migración calificada mexicana a Alemania, particularmente enfermeros. Pero es bien interesante porque hay un déficit muy grande de mano de obra en Alemania, pero que si no la logran conseguir, sus niveles de desarrollo se pueden venir abajo. O sea, necesitan fuerza de trabajo para mantener los estándares que han alcanzado. Y en el caso de la migración, es población joven, es población que puede aportar mucho a un país, ¿no? Y si los habilitas, ¿no? Si hubiese también programas gubernamentales que los habilitaran en términos de capacidades, pues bueno, eso desarrolla un país y eso también hizo que Estados Unidos se desarrollara, ¿no? O sea, lo olvidan, ¿no? Lo olvidan, pero su desarrollo tiene que ver con la fuerza migrante, ¿no? Por oye, supuesto. No, no, Rafael, bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Este, digo, en esta búsqueda que hemos tenido en mapas, ¿no? También nos hemos topado con como muchas problemáticas que tienen que ver con la migración, por ejemplo, con la situación o sea, de las personas, ¿no? Por ejemplo, si vienen personas y no tienen regularizados sus papeles, ¿no? También se enfrentan con esta problemática de poder incluso moverse de los lugares, ¿no? Por ejemplo, si llegan a Tapachula, no se pueden mover a la Ciudad de México, etcétera, hasta que tengan ya como sus papeles listos, etcétera. ¿Cómo le hace Colping? O sea, ¿cuáles son las dificultades a las que se ha enfrentado Colping Ujú. precisamente con la cantidad de situaciones en las que llegan las poblaciones migrantes? Y cómo de alguna manera hacen que se puedan ir como asentando e incluyendo dentro de la sociedad mexicana. Sí, pero de principio trabajamos en alianzas, ¿no? Entonces, hay otras organizaciones que trabajan con migrantes que están mucho más en el tema de los permisos temporales, etcétera, etcétera. Ese no lo hacemos, pero la sinergia que desarrollamos es que nosotros no les ponemos la traba del documento. O Mm, sea, a nosotros no nos impide dar el servicio si tienen el documento, o sea, las capacitaciones las damos. Mientras tanto, la otra organización está logrando esa otra parte. Ahora, todos sabemos que esto es un círculo vicioso, ¿no? Porque no tienes papeles, no te dan empleo. No tienes empleo, no tienes papeles. Creo que el detalle aquí es que sí se puede romper ahí el detalle, porque puedes ya tener el empleo, la promesa de empleo, que eso también te permite como asentarte, ¿no? mm, Pero hay organizaciones hermanas, ¿no? Que están trabajando más en ese terreno. Quizá lo que nosotros tenemos es que mientras que otro tipo de organizaciones diría, bueno, si no tienes los papeles no te vamos a admitir, ¿no? ujú, Y nosotros decimos no, o sea, ya sabemos que son migrantes, vienen de tal o cual organización, entonces los aceptamos, ¿no? Pero sí existe y sí hacen, sí hay quien está con ACNUR o etcétera, ¿no? Trabajando esta parte de ¿cómo se llama? De la documentación que se va requiriendo, pero yo creo que nosotros ayudamos a que califiquen mejor, ¿no? O ujú. sea, cuando de repente tienen un documento de que saben y lo avala que ya tiene un oficio, que lo aprendió, etcétera, etcétera. Y otra de las dificultades, bueno, es que la migración también es heterogénea, ¿no? O sea, y sí, a veces también hay rivalidades entre países, ¿no? Claro. Si son de Venezuela, si son de El Salvador, si son hondureños, ¿no? También tiene su problemática, porque también proceden de distintas realidades. Sin embargo, creo que acá este trabajo que traemos de comunitario, de hacerlo colectivo, ¿no?
de trabajar no el individuo, sino la comunidad, ¿no? O sea, desde el inicio, el trabajo en equipo, en comunidad, que creo que ese es otro detalle, porque de repente se desarrolla la red solidaria, o sea, ellos vienen, su red solidaria se quedó en su país y cuando vienen, pues sí hay una institución, a lo mejor donde están, pero de repente ese grupo con el que se capacitan, ¿no? Otros jóvenes, se vuelve su red solidaria. O sea, ya conocen mexicanos, esos mexicanos los invitan a su casa, esos mexicanos ya empiezan a hacer lazos, hay novios y bueno, todo Ajá, lo que puede salir de todo esa relación. Entonces se insertan, o sea, empiezan a insertarse en la realidad mexicana. O sea, pareciera sencillo, a veces por cuestiones físicas se pueden camuflajear, pero en términos sociales están aislados, claro. No, ¿no? y a mí me parece muy interesante lo que hacen, porque Ujú, por un lado fomentan la autonomía y por otro ujú, lado, y al mismo tiempo fomentan esta solidaridad, ¿no? Estas redes de solidaridad, porque ujú. justamente pues vivimos en un país donde la inserción laboral, incluso para los mexicanos, es bien difícil, ¿no? Entonces, me llama la atención también esta parte del emprendimiento, o sea, Ujú. esta inclusión social a partir del emprendimiento que les da en sí mismo, pues una autonomía pero ¿cómo logran ellos poder realmente lograr esa autonomía y llevar a cabo sus emprendimientos? ¿Ustedes han visto esas respuestas favorables en México a lo largo de toda la trayectoria de Colping? Sí, sí, aparte tenemos otras herramientas que le llamamos capital semilla. Mm, Entonces, pueden ser 5,000, 6,000 pesos, ¿no? Este, pero que desde que se va preparando a los chicos al emprendimiento, todo este tema que les hablaba, ¿no? De el producto, sí. a quién, cómo, etcétera, etcétera, también se les va modelando el tipo de proyecto. Y nosotros bueno, ellos inmediatamente quieren poner un Starbucks, ¿no? Ujú. Y decimos, no, eso no es posible. Pues, creo que no sé si son franquicias o no, creo que no son franquicias, ¿no? Es una franquicia, pero en México se llama franquicia maestra porque toda la tiene el grupo Alsea. Ándale, Entonces, no nada más en México, sino que ocupa gran parte también de Centro y Sudamérica. Pero, claro. pero obviamente, digamos que ese nicho de mercado, pues, pues tiene la ilusión, como puede tenerla cualquier persona. Sin Y- embargo, es curioso, a similitud de ellos, pueden llegar a desarrollar cosas, pero hace ratito lo que Ujú, quería yo comentar, que efectivamente los migrantes han dado muestra de ser gente resiliente, muy ujú, capaz de cualquier cosas. Y parte muy valiosa de Colping es que les ha dado la oportunidad de sí buscar por ahí posibilidades y ujú, sobre todo en esta herramienta que han hecho en emprendimiento, que la parte genial que esto tiene es que a la persona que se le ayuda se convierte en una persona que genera, una ujú. persona que se va a convertir en alguien que va a producir y que eso ya hizo un logro, un crecimiento, porque no se le ve como una instancia caritativa, sino se le ve Así como es, una instancia de desarrollo así es. a donde yo quería llegar en mi inquietud de hace rato, porque es digamos, como que la herramienta que queremos desarrollar en todos lados, es cómo hacer para que no desaparezcan iniciativas como Colping o Ujú, iniciativas de este tipo, porque obviamente muchas veces esta ayuda internacional, esta solidaridad a cómo se pintan los escenarios, con la guerra en puerta en Europa, con todas las calamidades que se ven por ahí venir. ¿Cómo ve, cómo está futurizando Colping el seguir
pudiendo ayudar a las personas. Sí, bueno, señalar, enfatizar que ciertamente toda la cooperación internacional está viviendo un momento difícil y de crisis, ¿no? El mundo se está volviendo cruel y egoísta, ¿no? El hecho más dramático, pues, fue este cierre de la USAID, ¿no? Que era la agencia de apoyo que tenían los Estados Unidos y que de la noche a la mañana desapareció. Y habiendo cosas muy, muy interesantes que ellos apoyaban, ¿no? Hace poquito, pero en el campo académico me hablaban de investigadores que ya estaban haciendo estudios sobre tráfico aéreo, ¿no? Y que sirve para que los aviones no choquen, y pues recibían apoyo de la USAID y pues olvidemos eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. Y había también muchas iniciativas de apoyo al campo, la mujer. Y en el caso nuestro, que colaboramos con el apoyo, la Agencia de Desarrollo Alemana, que se llama BMZ, ¿no? El Ministerio de Desarrollo Económico, pues también ha entrado como en crisis, en presiones, ¿no? O sea, porque hay cada vez más gasto militar, más gasto en otras cosas, y entonces terminan como diciendo, bueno, pues primero la casa y después fuera, ¿no? Y entonces sí se va resintiendo, ¿no? Esa dimensión, ¿no? A nosotros nos han hablado como hasta el año 27 estaría el apoyo y después tendrían que repensar nuevas cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. Nosotros pensamos, hemos empezado ya a pensar en lógicas de procuración de fondos, pero incluso el poder contar, o sea, a mí me parece que este tipo de iniciativas, o sea, independientemente que al cierre nosotros vamos a presentar un modelo y las lecciones aprendidas, ¿no? Y queda como un conocimiento para quien lo quiera después aplicar o entender, no deberían de desaparecer, ¿no? O sea, porque en verdad, de verdad, en México, con jóvenes mexicanos o en lo que corresponde a los migrantes, han cambiado vidas, ¿no? O sea, personas que ya no tenían esperanzas y que lo más probable es que hubieran entrado a la economía delincuencial, ¿no? O sea, al pequeño robo, sicarios, venta de drogas, ¿no? De repente empiezan a tener una manera de generar una autonomía económica, ¿no? Y a volverse productivos y a tener un modo honesto de vivir y de contribuir a su país. Entonces, nosotros sí creemos, ¿no? O sea, que lo que hacemos tiene un cambio, que tiene un impacto en las personas, ¿no? Y ojalá no, no desapareciera, ¿no? O sea, es algo que tendremos que estar trabajando porque también es un modelo probado, ¿no? O sea, no es una prueba piloto, ¿no? No es así de eso de que de pura ocurrencia ha sido algo que se ha ido desarrollando, mejorando y perfeccionando, ¿no? Y de verdad la gente que ha transitado y hay muchos testimonios, ¿no? De gente que de verdad hizo la diferencia en su vida, ¿no? Claro, Es- Porque no solo era el curso, hay muchos cursos que dan, ¿no? De panadería o de barismo. No, no solo era eso, sino fue volverse a ver como persona, ¿no? A verse valioso, a recuperar confianza, ¿no? Y después esta posibilidad, que también ahorita no la terminamos, pero que era modelar la idea, ¿no? A algo que sea viable, ¿no? O sea, ok, sigue siendo un horizonte el Starbucks, ¿no? Y ojalá algunos de ellos lo lleguen a desarrollar, pero tiene que ser realista, ¿no? Porque parte de la frustración es cuando tienes un gran sueño, pero tus medios no dan para eso, ¿no? claro, Y entonces te frustras y te frustras. Entonces, hay muchas cosas ahora que se pueden hacer desde lo pequeño, desde lo inicial, ¿no? Y que te va, poco a poco también ayudando, ¿no? Como persona, pero también a tu economía. Entonces, creo que también eso es clave, ¿no? No correr, no querer,
hay anécdotas también en el mundo Colby, ¿no? De alguien que gestionó una máquina para hacer mermelada, ¿no? Pero bueno, ellos tenían la posibilidad de procesar 10 kilos, ¿no? De fruta, que es mucha. Ujú. Y de repente una máquina de 1000 kilos, pues nunca la usaron, ¿no? Nunca la usaron, ¿no? O sea, nunca tuvieron, era súper costoso poner a trabajar una máquina de ese tipo para meterle solo 10 kilos, ¿no? Cuando podía procesar inmensidad. Entonces, creo que hacer cosas que sean viables, realistas, ¿no? También es parte de estos éxitos, ¿no? Estos éxitos. Y fíjate que ahorita mientras pensabas en Starbucks, hay una realidad muy importante que ya está haciendo Colping y que no necesariamente hace Starbucks. Ujú, Starbucks va y compra café, ujú. no lo producen. Y buscan a los grandes productores de café, buscan las cadenas de donde poderse surtir. Ujú. Y sin embargo, bueno, pues, quisiera que nos platicaras cómo es que Colping vendió su café en Alemania. Sí. Bueno, acá entre las familias Colping, como hablábamos de Chiapas, de Veracruz, ¿no? Pues, particularmente en esos lugares, pues tenemos como país, son dos zonas cafetaleras muy, muy importantes, ¿no? Y bueno, pensando en campesinos, pues hay productores de café. Ahorita una experiencia viva. Son productores, ¿no? De Izhuatlán de Café, Maravillas, Alta Luz del Castillo, las montañas veracruzanas, ¿no? Pero Y, perdón, nada más una duda. ¿Ustedes capacitan a los productores? Ah, sí, ok. Digo, o sea, primero los asociamos, los organizamos, ¿no? Entonces, eran familias Colpin, ¿no? Un grupo de familias Colpin que por generaciones se dedicaban a la producción del café, tenían tierras con su café, pero ellos vendían materia prima. Despectivamente, es despectivo el término, eran cereceros. O sea, vendían la cereza, ¿no? O sea, ahí está la cereza, entre la empresa o nosotros captamos y vendemos, es vender materia prima, ¿no? Y bueno, puede ser que te la paguen en 3 pesos, 6 pesos, ¿no? El kilo. Y a veces por las cuestiones del mercado, el café se mueve dentro del mercado especulativo, entonces la bolsa de valores dictamina su precio. Y entonces hay ocasiones en que sacar el café es más costoso que dejarlo, ¿no? Y bueno, entonces había todo un tema de si podíamos hacer algo, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no unimos a los distintos productores, ¿no? Y empezamos a buscar capacitación. Y sí, se buscaron organizaciones amigas que dieron la orientación, en fin, y se empezó a hablar de algo que ahora, así como hubo un tiempo en que el café orgánico, ¿no? Era así como la moda. Ahorita se habla del café de especialidad, ¿no? ¿Y qué es el café de especialidad? Es un café de alta calidad, ¿no? Que un catador profesional lo evalúa y a partir de 80 puntos es un café de especialidad. Vale decir que este café que ahora producen, ahorita lo estoy diciendo muy rápido, estos cafetaleros Colpin llega a 85 puntos, ¿no? este, o sea, 90, creo que no hay 100, ¿no? Pero de 80 ya es un café de especialidad. Y el café de especialidad implica mucho trabajo. O sea, tienes que, no cortas todos los granos, sino en un determinado punto y después le das todo un tratamiento para elegir los granos que no tengan defectos, ¿no? Porque el café de especialidad es casi como un vino, ¿no? O sea, y que tiene notas. Entonces, llegas y tú pruebas. No, no, el café al que estamos acostumbrados es un café amargo, así, amargo y plano, ¿no? Y el café de especialidad, tú lo pruebas y dices, ah, caray, esto es dulce, no es amargo. Me sabe como a cereal, como a galleta y como a chocolate, pero es una sensación muy, muy agradable, sensorial muy agradable de probar un café de especialidad. Ahora, de los 6 pesos, ya estás hablando de 300, ¿no? O 400 pesos. O sea,
Mm. Ellos lo dicen muy bien, me encanta porque dicen, tiene valor agregado, ¿no? Hay un valor agregado aquí que tiene que ver con la forma en que se cosecha, se procesa y se cuida. Entonces, es un café que se ve a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional, en los institutos de cancerología de aquí de la Ciudad de México, todas las cafeterías lo venden. Después hay otra organización, Cafecol, que también ayuda a su venta en cafeterías especiales, o sea, donde se aprecia este café de especialidad, pero también se exporta a Alemania, ¿no? Y ahí también se vende ya con otra marca que se llama Tatico, ¿no? Que también es originalmente mexicana, viene de Tatic, ¿no? Padrecito, ¿no? De ahí viene la palabra, pero ahí le pusieron el O para que sonara mejor a su oído, Tatico, y entonces se comercializa también en Alemania, ¿no? O sea, es un café que se puede, de alta especialidad, que en cualquier cafetería refinada del mundo se puede encontrar. Y entonces estamos hablando, vale decir que, por ejemplo, es una cooperativa, ya tiene la figura jurídica de cooperativa, y la presidenta es una mujer, ¿no? Eso es muy fascinante de otro ejemplo. Eso también es un emprendimiento, ¿no? De empoderamiento, ¿no? Por ejemplo, todo el proceso de exportación lo llevaron ellos, ¿no? Nosotros aprendimos junto con ellos. Son infinidad de cosas, el control de la humedad, el cómo va en un barco que puede andar recorriendo todo el mundo y hasta el final llega a un puerto alemán, ¿no? Todos los permisos que se requieren para lograr esto y es algo que lo manejan, ¿no? Estas comunidades y que también tienen un empoderamiento en términos de que ya es algo que les es suyo, ¿no? Era gente también que migraba a las ciudades como trabajadoras domésticas, migraba a las ciudades como albañiles, ¿no? O que migraban a los Estados Unidos. Y ahora tienen un arraigo, ¿no? En su comunidad y un orgullo bárbaro, ¿no? De lo que han alcanzado. Ahora, cómo le hace Colping para capacitar? Digo, a mí me viene como la duda, que digo, bueno, son los mismos productores los que dan como la capacitación para otras personas que se acercan, ¿no? Cómo Ya. ustedes dan todas esas Hay capacitaciones. un equipo, hay un equipo Colpin técnico. En el caso de Chiapas hay un biólogo, un sociólogo, una contadora, ¿no? Y somos como muy interdisciplinarios. Entonces, yo creo que lo que más hacemos son trabajo organizativo y trabajo de animación, ¿no? Este, el equipo. Pero las capacitaciones técnicas también volvemos al trabajo de sinergias, ¿no? Y Mm, entonces trabajamos con otras organizaciones, ¿no? Entonces, en este caso, Cafecol, el Colegio de Posgraduados de Chapingo, ¿no? mm, Se busca ese tipo de capacitaciones y bueno, en ese inter nosotros también le aprendemos, ¿no? O sea, claro, no capacitamos del todo, o sea, técnicamente, pero por ejemplo, algunas cosas sí. Ahora, en el estado de Veracruz, a diferencia de acá, lo que tenemos allá es una escuela campesina, ¿no? Y entonces lo que se promueven son emprendimientos campesinos. Que producen mermelada, que trabajan el bambú, que trabajan el café, ¿no? Porque ya estamos hablando de otra realidad. Hace rato era más urbano, ¿no? ujú, Este es una cuestión más rural y este es un buen ejemplo, pero también producen miel, ¿no? Son productores de miel, también hay, ¿cómo se llama? Producen abonos, bokashi, generan abonos, ¿no? Para las plantas, que también después comercializan. Entonces también se les da formación y capacitación para la comercialización, ¿no? ujú. En este caso, la exportación pues, requería ese tipo de acompañamiento. Hay a veces acompañamiento con la contadora para determinar precios, ¿no? Ah.
porque no es así. Hay un momento en que negocias, ¿no? Con el exportador pero tú tienes que saber cuánto cuesta tu producto para no perder, ¿no? O Estar sea, activo con la bolsa y con la producción. así es, y es una cosa que a veces ganas, a veces pierdes, ¿no? Es toda una cosa ahí, este, Todo un malabar. Yo creí que hace rato te iba a pedir, Adela, dónde compras tu café, porque ella es un amante del buen café y ya, sabiendo que tienen de especialidad, seguramente va a querer hacerse de uno. Pero, exacto, sí. pero parte de lo importante de todo esto, Rafa, es que no nomás ustedes se han dedicado a esta producción en el campo, que lo han hecho maravillosa, Sí, sino que también han formado baristas, también así es. han hecho esa formación de las personas para que ellas puedan hacer sus emprendimientos y a veces, fíjate, a veces por encima de competir con un Starbucks y el glamour que esto significa, te pueden presentar un espacio de café manejando las cafeteras mejores y más adecuadas para el café de especialidad, como serían sus prensas francesas, la Kennel o Ujú. estas de bambú, en fin, tantas y tantas aplicaciones diferentes que podemos desarrollarles espacios comerciales interesantes que no necesitarían competir con el Starbucks, sino que serían un espacio maravilloso de convivencia para personas. Y fíjate Sí, que todo esto que ahorita estamos conversando y que se platica, yo espero que abra la inquietud de personas que nos están escuchando y que sepan que al final de cuentas, Colping es un espacio donde se pueden formar personas para desarrollar alternativas económicas interesantes que pueden ayudar a aportar cosas muy importantes en las comunidades y que podemos pensar en esos puntos de enlace donde muchas veces ahorita, como bien mencionaste, se cierran a veces oportunidades de inversión extranjera que estén fomentando esto, pero que se abren oportunidades de inversión nacional y de desarrollo nacional, que también es importante que entendamos que en ujú, esta sinergia que tenemos que hacer empresa, comunidad y también gobierno, ojalá, estén ayudando a que se pueda fomentar un desarrollo de la economía sin necesidad de dependencia externa, así es. porque obviamente sí es posible y estas son muestras de ello. Todos estos emprendimientos, todo este gusto que he tenido de poder convivir con Colping Ujú, ya algunos años, sí, me hacen verdaderamente un admirador de la obra y alguien que cree mucho que este tipo de iniciativas son muy valiosas y son una aportación que tenemos para todos los empresarios que pueden escuchar nuestro programa y que sepan que en esta labor de mapas también, pues tenemos la mira en grupos como Colping para que sepan que la sinergia viene con fuerza, no viene a pedir ayuda, viene a poder ofrecer cosas valiosas. Y hoy Rafa pues, nos ha dado un testimonio muy importante de esto. Y Pero además tiene mil cosas que decir más. a mí sí me gustaría saber, digo, porque ahorita profundizaron en la parte del café, pero ¿qué otros emprendimientos tiene Colping, ¿no? Para que también la sociedad pueda comprender la... En el caso de Puebla, se está más enfocado al tema salud. Y Mm, entonces hay todo un tema de capacitar a las mujeres como terapeutas, ¿no? ok. En lógica de la recuperación de la medicina tradicional, Ujú, pero también en la producción de medicamentos o también pasta de dientes, eh, todo el tema también de cosmética natural, ¿no? Que libre de todos estos químicos, ¿no? Que también ellos se dedican a vender.
y también a desarrollar todo este trabajo de masajes terapéuticos y atención con medicina alternativa, con bases también muy cuidadas, ¿no? En términos de toxicidad, dosis, etcétera, etcétera. O sea, ahí se ha trabajado mucho con los institutos de la cultura que quieren preservar, ¿no? Que no se pierda toda esa sabiduría popular, ¿no? Que existe en las familias. Pero también en nuestro caso profesionalizarlo y lo que a nosotros también siempre nos interesa, no basta con que ya sepan cómo se quita el dolor de estómago y se lo den al niño, sino que también obtengan un ingreso de esto. O Ok, sea, eso es siempre, todos nuestros cursos, ¿no? Tienen esa finalidad de que las personas tengan un ingreso porque la parte económica es la que verdaderamente te da la autonomía, ¿no? claro, claro. Entonces, Entonces, esa es otra línea, ¿no? Que también se trabaja. ok. Ujú. Y Con también, razón te veo más rejuvenecido, Rafa. Sí, acabo de andar por allá. no, pues muy interesante. Sí, Y bueno, pues es muy interesante también como invitar a las personas que nos están viendo a que visiten la página de Colping, ¿no? así es. Para Ujú. que realmente vean a profundidad de qué se trata, ¿no? Que naveguen por la Sí, página, que vean las posibilidades, que puedan también proponer incluso, ¿no? Eh, sí, pues como nuevas formas de emprendimiento y de sinergia social, porque a mí, con toda esta charla que nos has dado, Rafael, pues me parece sorprendente y muy, muy bueno, es una forma de construir paz por la cantidad de redes que ustedes han formado, ¿no? ujú, Y alianzas, y que es un ejemplo de un trabajo en red para el emprendimiento, para la autonomía, ¿no? Para la solidaridad. Pues eso es construir paz, finalmente, ¿no? sí, Para así es. muy Así es. importante. Oye, Bueno, ya Rafa, ahí. ¿sigue habiendo los trabajos de hospedaje allá en Chiapas? Sí, sí, está el Hotel Casa Colpin en Tuxtla Gutiérrez, a un lado del ADO. Si llegan a la central de ADO, como a 100 metros caminando, ahí van a encontrar un servicio de hospedaje, que es una empresa social que también nos ayuda a financiar las iniciativas que tenemos, ¿no? Nada más ahí, nada más en Chiapas. Ahorita solo ahí, Sí, ¿no? Tuxtla Hospedaje Gutiérrez. ahí, Sí. pero le faltó decir a Rafa, que también te va a interesar mucho, todo lo que hace su esposa aquí en México, Ujú. en su teletón del norte de la ciudad. Así es. Platícale las labores de ahí, Ahí, Rafa. ahí recomiendo Facebook, Colpin CDMX, y ahí van a ver, ¿no? Esa sería uno, Colpin CDMX en Facebook. Y Proyectos Colpin Veracruz, sería otra página que van a ver las cosas de café, las pueden ver ahí. Y ¿cómo se llama? Fundación Colpin México Chiapas, así le pusieron ellos para ver todas las cosas. O Casa Colpin, ¿no? También tiene su página, es otra vertiente, ¿no? Entonces, y últimamente, si hay enfermeros que quieran migrar a Alemania, ¿no? cien ah, por ciento seguro y legal, ¿no? muy interesantes. Nosotros damos el idioma alemán hasta la certificación B1, todo el acompañamiento para irse con un empleador y el trámite de visado, ¿no? Ya tenemos varios chicas y chicos en Alemania, ¿no? En este tema de colaboración también de migración mexicana a Alemania. Ah, súper Oye, interesante. Rafa, pero además están haciendo aquí en el CONALEP Ajá. unos enfermeros de super calidad con la especialidad cardiorrespiratoria, que son unas personas excelentes para atender emergencias, que obviamente para muchas personas que no tienen el recurso de Ujú. atenderse en los grandes hospitales, son una alternativa maravillosa y que bueno, pues habría que pasarles el tip a esos jóvenes porque son gente muy valiosa, muy bien preparada y que les Sí, dieran esas oportunidades de ir a trabajar Alemania sería maravilloso. Y sí. Ahí para la que página, puedan, sí, eso para la que página es Jalo Salud. ah, Jalo Salud. Jalo Salud. Sí, Ahora, para que se acerquen a ustedes a través de la misma página tienen el sí. contacto, me
imagino. Ok, Sí, perfecto. sí, sí. En Ujú. todos los casos hay las puertas para entrar a los distintos procesos. Ok, no, pues muy bien. No, pues un gusto No, haber estado, mucho gusto, qué gran charla, ¿no? ¿no? Y Más que agradecimiento, ¿verdad, Adela? Porque nos da muchas esperanzas, Rafael, con todo este trabajo que hacen en Colping y que se suma a la voluntad que tenemos acá en Mapas de querer ayudar a contribuir, pero parte importante, y por eso esta red, de que la gente conozca a todos esos engranajes que hay. Y tú eres uno muy grande, Rafa, y bueno, toda la fundación desde la visión que tuvo el padre allá desde los años 1800, Sí. pero en algo que ha ido creciendo y que se ha ido fortaleciendo y que tiene el soporte de toda una espiritualidad, de toda una verdadera fuerza humana, que son el tipo de cosas que quisiésemos se moviesen más. Y por eso estamos hoy de fiesta en Voces de Mapas, de tener una persona y una institución de tu calidad en este proyecto. No, pues muchas gracias por la invitación y compartir algo de lo que hacemos en Colpe. no, pues muchas Muchas gracias. gracias. Y como siempre, ¿no? Invitamos a nuestro auditorio a que compartan este video, pues para que llegue a más personas, para que pues la sociedad se vaya enterando de alternativas súper interesantes, súper importantes, que pues contribuyen al desarrollo del país, también promueven la economía, otro tipo de economías, ¿no? Ujú. Que además es muy importante saber, ¿no? Que existen otro tipo de economías y que pues vivimos ahorita en un país y en un mundo en el que ya necesitamos más que la competencia, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en red, el trabajo en equipo, el trabajo ¿no? de alianzas, pues para beneficio, para bien común, ¿no? Finalmente. Entonces, pues si lo pueden compartir, pues increíble, y si le pueden dar me gusta, pues lo mismo de siempre. Y bueno, pues nos vemos a la siguiente. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, Rafael, por haber aceptado la invitación. Y gracias, No, a la Gerardo. orden. Nos Gracias, Adela. Y Hasta seguimos. luego. Bye. vemos. Bye.